Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada La Pelirroja Rebelde, que es un romance histórico ambientado en la Irlanda jacobita de 1746, 45-46 y de la cual después en Amazon he hecho la segunda parte que se llama El valor de Alice. Así que cualquiera que la quiera adquirir, la primera parte la podéis encontrar en Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés o la misma página web de Autores Indie y la segunda parte la tenéis en Amazon. Por otro lado, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, No el Plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También tengo un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una serie de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia grabada ha sido precisamente ayer en la Casa de Soria, en la cual hablamos de Soria, tierra de leyendas. Y desde aquí tengo que agradecer a la presidenta de la casa, Mercedes Lafuente, su junta, y a todos los que llegaron allí a presenciar esta conferencia que dimos José Donaire y yo, y que la verdad que fue un éxito desde el punto de vista de la gente que participó, se integró y creo que les gustó. Entonces también hay que ser agradecido porque si nosotros hacemos las cosas pero después pues la gente no le interesa o no le gusta, pues evidentemente para nosotros es una tristeza y un fracaso, porque las cosas muchas veces las haces con ilusión y con deseos por lo menos de entretener en este caso. Dicho esto, pues también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar de un gran escritor, como es Gonzalo Torrente Ballester, uno de mis escritores que más admiro, que podríamos decir uno de mis maestros en escritura, junto con Balzac y otros, y Mica Baltari sobre todo, y voy a hablaros de una obra que para mí es la que más me gustó de Torrente Ballester, como es Los gozos y las sombras. Sé que hay muchas reseñas de no solo de este autor, sino de otros que las hacen evidentemente muchísimo mejor que yo, pero yo quiero aportar mi granito de arena porque en este mundo fascinante que es la literatura, todos tenemos sitio. Y es cierto, ¿no? Esto es lo grande, ¿no? Que todos en la vida tenemos nuestro puesto y que cada uno es cada uno, cada quien es cada quien y tiene su carácter y tiene su forma de ser y tiene, pues bueno, esos pequeños o grandes talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces, en cuanto a los gozos y las sombras, es una obra ácida. Yo diría que es una obra muy crítica. En realidad, Torrente Ballester es un autor muy comprometido, yo diría que hasta casi casi político, porque sus obras no tienen nada que ver, aunque es verdad, la fuga de JB, es decir, hay otras obras en la cual utiliza mucho la imaginación, la fantasía, pero en esta concretamente, de los gozos y las sombras, es muy dramático. Nos habla del clima prebélico antes de la Guerra Civil Española en una población como es Poblano del Conde, que la sitúa en un lugar de Galicia. En realidad podíamos situarla en cualquier sitio de la España de aquel tiempo y que no deja de, bueno, pues de demostrar las diferencias sociales que había en ese tiempo, no solamente en España, sino en todos los sitios, que afortunadamente ya no son tan grandes, pero que marcaban a las personas. Yo siempre he dicho que en muchas de las ocasiones, pues las personas, según qué época de la historia, estaban situadas en una esfera social y no podían escapar de ella, a no ser, bueno, pues que pertenecieran a alguna familia adinerada o bien por matrimonio, herencia, pero lo más lógico era que se quedara o lo más normal es que se quedara en su sitio, ¿no? Entonces esto evidentemente y afortunadamente ha ido cambiando, porque yo siempre soy de la opinión que todos somos iguales
y que estas diferencias lo único que lo ha hecho ha sido el ser humano. Pero bueno, dicho esto, la obra, en cuanto al análisis de la obra de Gonzalo Torn de Ballester, los personajes están muy bien descritos, realmente es que parece que son verdad, y la serie que se hizo en la televisión española fue extraordinaria, hecha, interpretada por grandes autores de la época, como Carlos Larrañaga, Charo López y otros que están colosales y que lo bordan realmente, como era, ¿no? Esa Galicia rural en la cual estaba el señor. Ahí está representado por la familia, el linaje de los churruchaos, y nos aparece o empieza la novela. La verdad tengo que decir que la he leído muchas veces porque me ha encantado, y empieza la novela con la llegada a Puebla Nueva del Conde del hijo de doña Matilde. En realidad es interpretado por Eusebia Poncela, que también lo hace muy bien, el doctor Deza, Carlos Deza, y aquí es un poco como a partir de la llegada de él, el señor llega, es muy significativo, tiene un poquito de relación, bueno, con eso de la parusía, de la llegada del señor, pero sin meterme ahora en esos belenes espirituales que no toca ahora. Tenemos que decir que es muy significativa esa revolución que va a armar este doctor, un hombre que aunque pertenecía a una familia de racio abolengo, como se decía antes, es un hombre muy sencillo, es un hombre que faltaba de su pueblo durante mucho tiempo y que se ha criado ya o se ha educado de otra forma. Es un hombre que es un intelectual, y ya con esta palabra lo digo todo, es decir, intelectual porque al doctor Deza, que dice que es médico de locos, le van a intentar atraer los dos núcleos que hay allí en Puebla Nueva, aunque también está la figura de doña Mariana, que es interpretada por Amparo Ribelles, otra grande de nuestras actrices, y que, bueno, pues esa amistad que tenía con el padre de Carlos Deza le va, digamos, haciéndole el heredero de su cariño. Pero yo lo que quería decir es que él va a revolucionarlo todo. Realmente tenéis que leer la obra, los que no la habéis leído, porque es muy buena obra, pero cómo va perfilando a sus personajes. Juanito Aldán, que es ese hijo del conde que viene a menos, se arruina y después está metido con el anarquismo y luego se vuelve otra vez, bueno, se pasa a los fascistas, como a nadie se le perdona la desgracia, a nadie se le perdona que de alguna manera haya perdido el dinero, porque en ese momento nos damos cuenta de que ya la aristocracia empieza o ya ha perdido todo lustre, toda brillantez, y si no se acompaña del poder, si no se acompaña del dinero, ya no sirve para nada. Ahí tenemos el caso de Carlos Larrañaga, que representa evidentemente a Cayetano, a ese hombre que se ha hecho a sí mismo, que se ríe de los nobles, de los aristócratas que ya no sirven para nada, y que de alguna manera está viendo, tiene una perspectiva de que está viendo de que el mundo está cambiando y él se está adecuando a ese mundo. Estamos ya en la época de la Segunda República Española, ya se va moviendo los dos bandos que habrá ya para la guerra civil, el Frente Nacional y el Frente Popular, y cómo todo esto nos da una idea de lo que en nada va a ocurrir, ¿no? Esa guerra civil que va a dividir a España en dos bandos, que por desgracia va a tener eh, mucho eco y mucha cola todavía. Estamos a 80 años después, causó mucho mal, por eso yo siempre digo que las guerras no sirven para nada, es lo último a lo que deberíamos llegar los seres humanos, por desgracia representa lo peor de nosotros mismos y que lo único que hace es el mal, es el dolor, matarse unos a otros, hermanos contra hermanos, las famosas guerras fratricidas, ¿no? Que son peor que las guerras mundiales, porque en las guerras civiles luchan hermano contra hermano y ciudadano contra ciudadano, ¿no? Del mismo país y bueno, y en realidad no gana nadie. Pero también diferencia muy bien lo que es el hombre y la mujer, esas mujeres valientes, luchadoras, rebeldes, como es Clara Aldán, representada por Charo López, y cómo se diferencia de su hermana, Inés, que, bueno,
tiene un espíritu de monja, quiere ser monja, pero cómo ya la vida la va a ir cambiando. También hace mucho hincapié la Iglesia y veremos, bueno, no puedo explicar mucho el argumento porque entonces estoy explicando la historia, pero que lo que más me ha llamado la atención es cómo hace un análisis psicológico de los personajes extraordinario y luego el ambiente que lo borda, es decir, cómo vamos viendo la serie se adecua muy bien a la novela, no siempre ocurre, como ocurrió también lo explicado en El nombre de la rosa, en la película, pero que nos quedamos un poco con la idea esta de que por qué ha de haber estas diferencias tan enormes que lo único que nos hacen es demostrar que en este mundo no hay justicia. Ahora sí que puedo hablar un poco de la palabra de Dios, no hay paz, no hay bondad y que en muchas ocasiones, o por no decir casi siempre, los inocentes son los que realmente pagan el pato. Lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Francia, en Alemania, no nos salvamos y siempre hacemos exactamente igual. La guerra de Ucrania, todo lo mismo, ¿no? Este conflicto que hay entre Israel, Gaza, Cisjordania, bueno, no paramos de... es que no hay ni una generación en la historia que se haya salvado de una guerra, de un conflicto, de una revolución, de una rebelión, y esto nos tendría que hacer un poco reflexionar de lo que es el mundo, ¿no? Un mundo fallido, un mundo que no respeta al ser humano, el hombre es un lobo para el hombre, como decía Hobbes, y es cierto, y que no aprendemos nunca la lección. En vez de vivir felices unos con otros, no hacemos más que matarnos, criticarnos, juzgarnos unos a otros, que esto es terrible, y además que no nos damos cuenta de que cuando de alguna manera vemos los defectos de otro, tendríamos que mirarnos nosotros mismos, y es cierto, nadie está libre de culpa, nadie está libre de pecado, y nadie está libre de hacer el mal, que el mal lo llevamos por desgracia dentro. Por eso es importante que nos demos cuenta de los defectos que tenemos, que muchas veces nuestros amigos nos digan esos defectos que tenemos que subsanar, o nuestra familia, y que nos hacen un gran bien. No somos nadie, no somos perfectos. Cuento la anécdota de ayer, cuando ya se terminó la conferencia, una persona me dijo que bueno, pues había cometido un error, había cometido una equivocación y yo se lo agradecí. Se lo agradecí porque nadie es perfecto y eso también hará que la próxima vez pues no cometa este mismo error. Simplemente yo lo digo, había dicho el monte Trébago y es Trébago, porque me dijo además esta persona que él había nacido al lado del monte Trébago, que bueno, es el pueblo de Moncayo. Entonces yo se lo he agradecido infinito. Tuvo la delicadeza de no decirlo públicamente, sino me lo dijo a mí personalmente. Y esto es para reconocer que esta persona es grande. De todas maneras, si a mí me lo hubiera dicho públicamente, pues no hubiera tenido ningún problema. Hubiera dicho, pues gracias, ¿por qué? Porque me has corregido y también porque así no voy a cometer ese mismo error otra vez. Por lo tanto, tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que no somos nadie, que no lo sabemos todo y que incluso aquello que nosotros sabemos, no lo sabemos tan bien como nosotros nos creemos. Por tanto, yo recomiendo leer estos grandes escritores como Torrente Ballester, que es un escritor como la copa de un pino, y ya lo he dicho muchas veces que en España, y con esto termino, gracias a Dios tenemos unos grandísimos escritores, no solo de la antigua generación, sino de la nueva generación, y que se puede aprender mucho de ellos. Por mucho que creamos que lo sabemos todo, que sabemos mucho, que escribimos muy bien, no nos corresponde a nosotros decirlo, simplemente tenemos que dar rienda suelta a nuestra imaginación, entretener si podemos a la gente, de alguna manera puedan en ese momento distraerse de los problemas que todos tenemos y pensar que el escribir, pues cuando a ti te gusta y Dios te ha dado esta posibilidad, pues tienes que aprovecharla y no creerte más que nadie. Por lo tanto, somos grandes cuando reconocemos nuestros fallos, nuestras faltas y admiramos a otros. Y además, reconocer siempre los beneficios y las cosas buenas que hacen otros y no señalar
lo malo que hacen los demás, porque además es un espejo que muchas veces, y con esto termino, Dios nos pone para que veamos los defectos que tenemos nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, recomiendo encarecidamente la obra de Gonzalo Torrente Ballester. Es una obra colosal que además nos entretiene, nos gusta, nos fascina y nos lleva a aquella época en la cual no podemos ya vivir, porque lo he dicho muchas veces, la historia es como una ventana que te asoma al pasado, es el pasado que nosotros no hemos vivido, aunque es verdad que está la historia que estamos viviendo, la historia tecnológica, que es la del siglo XX, pero que es fascinante, ¿no? El vivir esas vidas que otros vivieron, el reconocer un mundo que nosotros ya hemos perdido y que no debemos nunca olvidar, porque nosotros somos hijos también de ese pasado y de esa historia. Y esto es todo, muy brevemente, de lo que yo quería decir de la reseña de la obra de Gonzalo Torrente Ballester, Los gozos y las sombras. Y gracias por haberme escuchado.